Bienvenidos a la primera iglesia bautista de Valencia en su ministerio online. Hoy vamos a tener un encuentro con la palabra y consideraremos un tema extraído del Evangelio según San Lucas en el capítulo número 12, que dice de la siguiente manera en el versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Como lo hemos reiterado en diferentes oportunidades, que estamos viviendo circunstancias muy complejas, muy difíciles en este momento a nivel mundial, nacional y local, producto de la pandemia que acosa a la humanidad. Esta pandemia, como bien sabemos, ataca algunas veces de una manera tal que tiene consecuencias fatales. Eso entonces significa que muchas personas están sometidas a grandes presiones, las cuales a la larga producen algunas consecuencias muy lamentables desde el punto de vista espiritual, mental y físico. Por eso quiero dirigir estas palabras para orientarnos respecto a lo que la palabra dice sobre este particular. Observemos cómo está organizado este texto. Tiene tres elementos o divisiones que son características. La primera dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Estas palabras de Lucas es la manera como él interpreta una parte del Sermón del Monte. En otros evangelios, como el de Mateo, se recoge el contexto de lo que Lucas plantea como el gran Sermón del Monte. Si uno da un pasito atrás en la lectura del Evangelio de Lucas, va a encontrar que en el capítulo número 22 comienza a hablar sobre el afán y la ansiedad, que son características de situaciones problemáticas como la que estamos viviendo. Y el siguiente texto, más adelante, en el versículo 35, habla del siervo vigilante. Es decir, el apóstol Lucas está enfocando su mensaje, su descripción, en torno a lo que Mateo se refiere como el Sermón del Monte, con aquellas grandes enseñanzas. Ahora vamos a enfocar lo que plantea aquí Lucas en este texto. La primera frase que encontramos, o la primera expresión, es: no temáis. ¿Qué es el temor? Bueno, ya sabemos que nosotros que el temor o el miedo es una emoción natural con la cual hemos sido dotados para relacionarnos en el mundo que nos rodea. Esta emoción es de ego-defensa que sirve para escapar o atacar cuando estamos ante un peligro inminente. El miedo, el temor, sabemos que no es una emoción negativa, sino la manera como se pudiese expresar. Por ejemplo, cuando la persona entra en pánico, entonces estamos hablando de una forma distorsionada de expresar el miedo. O también la parálisis, la persona se queda paralizada. Por eso Jesús habla: no tengan miedo, es decir, administren, manejen el miedo de una forma asertiva para no entrar en pánico. Por otra parte, cuando él dice no temáis, no se está refiriendo a lo que algunas personas asumen al afirmar que la sangre de Cristo nos cubre y nos libra de cualquier circunstancia. Por ejemplo, hay personas que dicen que no le tienen temor al coronavirus porque la sangre de Cristo los protege. Bueno, esta es una equivocada interpretación
de la expresión sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no se refiere al fluido sanguíneo que Jesús derramó, que es lo que nos protege o que nos cubre, no. La sangre de Cristo es una forma metafórica para referirse a la muerte de Cristo, es decir, cuando uno cree en Cristo, en su muerte, claro, también en su resurrección, bueno, ese hecho de la fe en Cristo nos libra, pero nos libra es del pecado y de la muerte eterna. No nos libra de cualquier otra circunstancia que pueda vivir, como por ejemplo una enfermedad o el coronavirus. La sangre de Cristo no nos va a proteger del coronavirus porque hay otras maneras como Dios protege a sus hijos en la circunstancia esta que estamos viviendo. Entonces, para poder entender por qué Jesús dice, no temáis, vamos a seguir. Entonces viene la siguiente expresión. Muy hermosa la manera como Lucas lo plantea, que dijo Jesucristo. Ahora dice, manada pequeña. ¿Qué viene a tu mente cuando analizas la expresión u observas la expresión manada pequeña? Bueno, bien sabemos lo que es una manada. Una manada es un grupo, un rebaño de ovejas. Y en la Biblia se hace mucha mención a esta metáfora, donde se compara a los hijos de Dios como unas ovejitas. Todos sabemos y lo hemos analizado que las ovejas son animalitos muy dependientes, también que son muy desvalidos y que no tienen la capacidad de defenderse a sí mismo. Una oveja no se defiende ante los depredadores, ella está expuesta. Entonces, para que la oveja pueda sobrevivir, tiene que mantener una relación estrecha con el pastor. Entonces, cuando uno habla de la manada o del rebaño o del redil, el redil se refiere al espacio donde están las ovejas, entonces ya uno viene a la mente también la existencia de un pastor. Entonces, si tú eres una ovejita, no eres una ovejita sola, sino que tienes un pastor. Y muy hermoso cuando dice aquí, manada pequeña. Es decir, esa manada pequeña de la cual formas parte tú y también yo, es un grupo al cual Él tiene cuidado especial. Ahora, cuando uno otra vez vuelve a la metáfora de la manada, ¿qué viene a tu mente cuando te consideras una oveja? Ah, bueno, entonces viene a la mente aquel extraordinario texto que lo escribió un pastor, por cierto. Un pastor como es David. David fue pastor de ovejas antes de ser coronado rey y posiblemente como pastor de ovejas tuvo la vivencia de entender, porque él se preocupaba por el rebaño, de cómo es Dios con sus ovejas. Hay una manera muy gráfica de entender esto. Cuando David se enfrentó a Goliat, una de las formas para convencer al rey de que le permitiera ir a luchar contra Goliat, porque el rey lo vio como un jovencito muy pequeño, muy joven, ante Goliat. Entonces David lo convenció con esta expresión y le dijo, mire, yo soy pastor de ovejas y cuido el rebaño. Cuando viene un león o un oso, una fiera, para quitarme una de mis ovejas, yo lo ataco y lo mato. Y defiendo mis ovejas. Por eso es que David, cuando habla en el Salmo 23, habla de su experiencia personal, de un encuentro con Dios. Él es la oveja y Dios es su pastor, que nosotros lo podemos ahora recordar como comienza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, una oveja que esté en una correcta relación con su pastor va a tener esta experiencia. Luego tú puedes seguir leyendo el Salmo 23, todo lo hermoso como David de una manera muy gráfica describe la relación
oveja, pastor, pastor, oveja. Pero también viene a la mente otro gran texto de la Biblia, que es cuando Jesús, hablando de sí mismo, se compara con un pastor. Esto se encuentra en el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo número 10. Cuando uno lee Juan 10, 14, por ejemplo, dice: yo soy el buen pastor. Fíjense, no es un pastor cualquiera. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, si tú eres parte del rebaño que pertenece al pastor de Jesucristo, Él te conoce. Él está pendiente de ti. Claro, tú también lo conoces a Él. Y como tú conoces quién es ese pastor, cuáles son las cualidades de ese pastor, cuál es la capacidad que Él tiene para cuidarte, entonces pues tú estás tranquilo. Estás tranquilo, estás confiado. Eres una oveja confiada que no tiene temor porque estás dependiendo del pastor que te cuida. Ahora podemos ir un poco más adelante en el capítulo 10 también dice, y el 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, está hablando de ti, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, Él te conoce, y me siguen. Aquí está esta hermosa manera como Jesucristo compara la relación de Él contigo, describe la relación de Él contigo. Y luego dice, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Miren lo que está diciendo, por eso no hay que tener miedo. Y no perecerán jamás. Ahora mira la última expresión. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean la manera pues como Jesús está diciendo, describiendo la relación que Él tiene contigo. Por eso es que Él afirma aquí diciendo, no tengan miedo. Y es el mensaje que te quiero transmitir ahora. No tengas miedo. Es cierto que hay mucha presión en este instante por lo que significa el coronavirus, el acecho de este enemigo silencioso, sigiloso, que ataca en forma despiadada. Pero entonces el Señor Jesús dice, no entres en pánico, no te paralices. Entonces lo que tienes que hacer es confiar en el pastor que te cuida y seguir las instrucciones que te da el pastor. Porque si no sigues las instrucciones que te da el pastor, pues entonces no tiene sentido que entres en pánico, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el escritor? Que nosotros debemos vivir confiados, seguros de que estamos bajo la protección de un pastor que nos cuida. Pero que también nosotros, fíjate, debemos mantenernos en el redil. Es decir, en el estar juntos, no separarnos del rebaño, ni salir del corral, por así decirlo. Debemos estar entonces en el lugar donde Él nos pastorea y seguir las instrucciones que el pastor da, seguir su voz. Dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, las ovejas siguen las instrucciones del pastor. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones del pastor? Lo hemos repetido muchas veces y no nos cansaremos de repetirlo, que hay que seguir las medidas de prevención, las medidas de bioseguridad para resguardarnos del coronavirus. Entonces, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos da su manto protector, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Las ovejitas hacen su parte, se mantienen unidas, siguen las instrucciones, obedecen las palabras de la voz del pastor. Bien,
Por eso es que las ovejas no tienen miedo. ¿Por qué no tienen miedo? Porque están protegidas, resguardadas por un pastor que dio la vida por ellas y al mismo tiempo tiene un gran poder que nadie las va a arrebatar de su mano. Entonces, si tú estás bajo la protección divina, no te va el coronavirus afectar siempre y cuando te mantengas dentro de las líneas de protección, siguiendo las medidas de bioseguridad. Finalmente, el texto de Lucas 12:32 culmina diciendo: porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Entonces aquí entramos en otro tema muy interesante que no hay tiempo para entrar en profundidad. Pero está hablando aquí del reino de Dios, del reino de los cielos. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tal vez nosotros no podemos entender en profundidad lo que está diciendo aquí Jesús a los discípulos y a las personas que lo están escuchando. Les está hablando del reino. El reino de los cielos, el reino de Dios, es una expectativa que tenían los judíos en el momento que Cristo vino. Ellos estaban esperando el advenimiento de un Mesías que iba a restablecer la monarquía hebrea con un descendiente de David en el trono. Esa es la expectativa de ella. Cuando Jesús comenzó a decir que él era el Mesías prometido, mucha gente comenzó a seguirle con la expectativa de que él iba a establecer el reino. Pero cuando él explicó que su reino no era de este mundo, entonces mucha gente dejó de seguirle porque ellos estaban esperando que él derrotara a los romanos y estableciera de nuevo la monarquía davídica en el poder. Pero Jesús vino a establecer ese reino y de hecho lo estableció. En Marcos 1, 14 y 15, él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Es decir, cuando Jesús vino, él vino a establecer el reino de los cielos. Y cuando el ángel habló con María, allá en Lucas, en el capítulo 2, cuando le da el anuncio de que iba a nacer Jesucristo, él dijo que Jesucristo iba a ser el rey, que iba a restablecer el reino. De manera que Jesús vino a establecer el reino de los cielos. Lo que pasa que no es un reinado político, sino un reinado espiritual. ¿Entiende? En este momento nosotros estamos bajo el reino de los cielos. Tú podrás decir: ¿cómo es esto que Dios está reinando si tenemos a distintos gobiernos, cómo se está manifestando? No, lo que pasa es que Él es el rey general, Él gobierna a nivel mundial. El hecho de que una persona no le reconozca como rey, eso no significa que Él no sea rey. Por otra parte, tenemos también que entender que a veces nosotros los predicadores no hemos explicado bien que estamos viviendo bajo el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos tiene algunas normas y procedimientos y principios que hay que cumplir. A nosotros nos hablan de que vamos a proclamar el Evangelio y nos quedamos allí. El Evangelio como buena noticia. Pero Jesucristo no dijo eso. Jesucristo vino a proclamar el Evangelio del reino, es decir, la buena noticia del reino, de que Él estaba estableciendo el reino de los cielos, donde Él es el rey y nosotros sus súbditos. Ahora, imagínate lo que significa vivir bajo el gobierno de un rey como Jesús. Imagínate eso, que tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la autoridad, y que nosotros estamos bajo su protección. Entonces estamos viviendo en un reino extraordinario. Vamos a decirlo de esta manera: nosotros tenemos una dualidad de acciones. Por una parte, vivimos
bajo el gobierno, digamos, aquí en Venezuela, el régimen actual que tenemos, o en Colombia, o en cualquier otra parte del mundo. Pero además nosotros los cristianos somos súbditos del reino de los cielos. Y Jesucristo es el rey, y Él gobierna, y Él manda. Cuando nosotros estamos bajo su protección, bajo su amparo, entonces tenemos unas condiciones especiales por las cuales Él nos dice, no tengan miedo. Pero para eso tenemos que vivir siguiendo las instrucciones del rey. Por eso es que en el texto paralelo, como les comenté ahora del Sermón del Monte, en Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, busca el reino de los cielos y cumple las normas de ese reino, y todas las cosas van a ser añadidas. Por eso es que entonces hay un llamado en este momento a la cristiandad para que no tenga temor, para que no se desespere, para que no se angustie, y a la manada pequeña de la cual tú formas parte, que confíes, que el Señor te protege, que el Señor te cuida, que tú eres una oveja especial para Él, que dio su vida por ti, y que nadie te va a arrebatar de su mano, ni siquiera el coronavirus. Pero para eso hay que tener fe, para eso hay que confiar, y para eso hay que seguir las instrucciones del rey. Cuando hablamos del reino de los cielos, o del pastor, cuando estamos hablando que somos parte del redil de Jesucristo. Entonces no tengas miedo, confía en Dios. Ahora, utiliza el miedo, el temor, como un mecanismo de defensa, de defensa. Hazlo. Aléjate del mal y acércate a Jesucristo, y vas a ver los buenos resultados de esa decisión. Culmino esta conversación reiterándote lo que dice aquí la primera parte del texto. No tengas miedo, no temas, está bajo la dirección divina. Bien, entonces ya para ir culminando, damos gracias a las personas que nos están observando. Estoy viendo aquí a Darío y a Luzmeri, gracias por acompañarnos. A la hermana Ana Rincón, una consecuente oyente, así como también a Milagro Sánchez y su familia. Imagino que están acompañados por toda la familia. Y Juan Vieira, gracias por estar en compañía. Seguramente habrán otros que no se han identificado, pero estamos agradecidos por estar compartiendo con nosotros esta mañana. Le estoy hablando desde la plataforma de la Primera Iglesia Bautista de Valencia en su ministerio online. Te invito para que nos acompañes de nuevo la próxima semana, o en el próximo domingo, o en las invitaciones que te podamos hacer en el transcurso de la semana para compartir con nosotros. Culmino esta conversación, como siempre, reiterando las palabras del querido apóstol Pablo en aquellos que se ha considerado la bendición apostólica. Pero antes de dar la bendición apostólica, saludamos a Lenusca desde Colombia. Qué bueno, Lenusca, Dios te bendiga. Así como también a Raiza de Galea, seguramente que también está con Héctor compartiendo el mensaje. Entonces, gracias pues por compartir con nosotros este tiempo tan especial en Maracay, las ovejas de Maracay, Indira, Domitila, Samuel y Raúl. Gracias por estar con nosotros. Hasta allá se extiende la Primera Iglesia Bautista de Valencia, y llegamos hasta donde tú estás. Queremos servirte. Me despido con las palabras de Pablo, como te dije anteriormente, que
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.